es Perfil Latino, el programa de la comunidad para la comunidad. Yo soy el doctor Harry Paraizón y este es el segmento del Ministerio Hispano de la Diócesis de Camden. Es nuestro gran amigo, el señor Andrés Arango. Él es el delegado del obispo para la Diócesis de Camden. Nos va a venir a hablar de temas de actualidades. Saludamos al Papa Francisco y tenemos un nuevo Papa. Así que pues, vamos a saludar a Andrés en este momento. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Hola Harry, muy buenos días, una alegría saludarte, una alegría estar contigo. Bueno, y un saludo muy especial también a todos los que nos están viendo en estos momentos. Muy bien, Andrés, igualmente. Oye, pues mira, tuvimos la pérdida del Papa Francisco, después estuvo el conclave, después Papa Leo XIV. ¿Qué nos puedes decir de todo ese proceso para que, bueno, creo que hay mucha información, ¿no? Pero que lo hagamos de viva voz contigo, de la diócesis, y que también la gente que nos sigue se podían informar un poquito más de más detalles? Sí, Harry, no, completamente. Estamos en un momento histórico. Yo creo que es importante para cada uno de nosotros católicos, para cada uno de nosotros cristianos. Es un privilegio, una bendición estar viviendo en este momento histórico dentro de la iglesia, un momento de transición, pero siempre el recordar que Jesús nunca abandona la iglesia, que Jesús siempre provee pastores a su iglesia, que Jesús es la cabeza, el centro de la iglesia. Y bueno, yo creo que lo primero es hablar un poco del Papa Francisco, un poco del Papa Francisco. Bueno, en primer lugar, yo creo que fue una gran sorpresa porque todos habíamos visto todas esas semanas que estuvo interno en el hospital y veíamos que había recuperado un poco. Lo vimos ese domingo de resurrección que quiso salir por la plaza. Claro, se veía, lógicamente sabía que no íbamos a ver al mismo Papa por sus quebrantos de salud, pero bueno, verlos, querer salir a saludar a la gente y bueno, creo que para todos, o al menos para mí, una gran sorpresa cuando me levanto esa mañana del lunes y veo la noticia. Pero bueno, están los planes del Señor y yo creo que en primer lugar es darle gracias a Dios por la vida del Papa Francisco, por el legado del Papa Francisco. Bueno, primero que hay que recordar es que el Papa Francisco fue el primer papa del continente americano. Fue el primer papa del continente americano y fuera de eso, el primer papa también latinoamericano de Argentina. Y podemos recordar el Papa Francisco de muchas maneras. Yo tuve el regalo, el privilegio de verlo varias veces, pero de 3 veces saludarlo, estar en persona a persona con él. Y bueno, siempre serán momentos que van a estar en mi vida. Yo no sé si alguna vez en este programa compartimos, pero recuerdo la primera vez que lo conocí en el 2016, cuando estábamos una semana con los obispos de aquí de Estados Unidos, cuando estábamos organizando el quinto encuentro, estábamos en varias visitas a varios dicasterios y el regalo más grande fue habernos quedado hospedado en Casa Santa Marta, donde él vivía. Y yo pensaba que él iba a estar allá en su apartamento y nosotros en otro lugar, pero realmente fue convivir toda una semana con él, fue convivir realmente toda una semana con él. Y yo recuerdo, ahora más adelante vamos a hablar del cónclave, pero cuando yo entro a la habitación, yo decía, wow, ¿cuál será la unción del Espíritu Santo en este lugar? Porque este es el lugar donde duermen los cardenales cuando van a elegir un nuevo papa. Y realmente fue un regalo para mí estar ahí esa semana, pero lógicamente después cuando leo en el escritorio que decía todas las cosas que uno no podía hacer, si ve al papa no lo puede saludar, no puede tomarse fotos con él, etcétera, etcétera. Pero para mí fue vivir una semana con el Papa Francisco, porque era en el mismo comedor, era un comedor grande, lógicamente él tenía una mesa, un lugar, pero él comía en el mismo comedor. Y para mí ese fue lo primero, un ejemplo de humildad. Él hacía fila como todos, porque era buffet, no había privilegios para él. Él hacía la fila como alguien más. Si su comida estaba fría, él se paraba y hacía fila para poderla calentar en el microondas. O sea que para mí realmente fue ver el Papa Francisco, no era solamente un hombre que hablaba de humildad, de que todos somos iguales, sino que era un hombre que lo vivía con amor, con humildad, con sencillez. Y el momento tal vez que más recuerdo era un día, teníamos una reunión a las 3 de la tarde en uno de los dicasterios, no se me va a olvidar, y yo venía bajando la escalera de mi habitación un par de minutos tarde, y cuando llego al primer piso, veo al Papa Francisco hablando con la recepcionista. Y cuando el Papa Francisco, estando la recepcionista, había cerca un guardia suizo que me hace 2 señales, que pare y que me corra hacia atrás, me hace así. Yo en ese momento simplemente me paré, no me corrí hacia atrás. Y cuando volteó el Papa Francisco, yo dije, bueno, si le hablo en español, seguramente llamaré más su atención.
le dije, su santidad, ¿lo puedo saludar? Y en ese momento, él que siempre inventa palabras, él usa palabras como misericordiar, que es una palabra que no existe en español, primerear, que es una palabra que tampoco existe, pero seguramente después las veremos en el diccionario, y primerear es dar el primer paso. Y a mí me impactó porque él no esperó a que yo fuera, sino que él dio el primer paso, él se acercó hacia mí, me estiró la mano y yo le dije, su santidad, soy Andrés Arango, estoy con los obispos de Estados Unidos, que estamos aquí para lo del quinto encuentro. Él sabía, lógicamente, que estamos en ese lugar. Y eso fueron unos cuantos segundos. Yo estaba esperando que me dijera algo, que me diera la bendición, o no sé, gracias por tu servicio. Y fueron unas palabras que simplemente me dijo, ojalá se encuentren. Como yo le dije, estamos en el quinto encuentro, él dijo, ojalá se encuentren. Y se despidió y yo salí. Estaba fuera el arzobispo de Los Ángeles, Monseñor Gómez, y me dijo, Andrés, ¿por qué te moraste? ¿Te encontraste con el Papa? Y yo le dije, sí, sí. Y me dijo, ¿qué te dijo? Me dijo, no, ojalá se encuentren. Y en ese momento esas palabras, yo dije, bueno, pero ¿qué es esto? El Papa tan charlatán, en vez de decirme otra cosa. Pero esas palabras cambiaron mi vida, porque fue un mensaje que empecé a reflexionar y lo reflexiono todos los días y lo comparto con los demás. Porque el Papa Francisco siempre habló de la cultura del encuentro en todos sus escritos, en muchas de sus homilías, porque podemos estar toda la vida en la iglesia, podemos ir a misa todos los domingos, podemos orar, pero ¿será que todos los días nos estamos encontrando con Jesús? Porque no es solamente estar en la iglesia, es tener un encuentro personal con Jesús, un encuentro personal con Jesús en la Eucaristía, en la oración, pero un encuentro personal con Jesús en los pobres, en los que más sufren, que Jesús está también presente ahí en cada uno de ellos. Entonces, es el primer recuerdo que tengo en el 2016. Después tuve el regalo de estar con él en el 2019. Ahí tuve el regalo de darle uno de mis libros, el libro de Renovación Carismática. En ese momento él tomó el libro, tengo una foto, me pone las manos y ora por mí. Y lo impactante es que unas semanas después recibo una carta en agradecimiento del Santo Padre por el libro que le di. Y yo pensé, pero a qué horas sacan tiempo para tantas cosas que hacen? Pero esos son los detalles realmente de la cercanía. Y finalmente, ya lo vi en uno de sus últimos momentos ya en silla de ruedas, pero siempre con ese amor, con ese fervor, con esa entrega. Entonces yo creo que como iglesia hay que darle gracias a Dios por la vida del Papa Francisco. Seguimos orando para que el Señor lo tenga en su gloria. Nuevamente, el primer Papa latinoamericano, nosotros latinos aquí en Estados Unidos, es una gran bendición. Y yo creo que el Papa Francisco, una de las cosas que nos hizo entender a la iglesia, entender a todos, es que Dios nos ama a todos sin condición, que todos tenemos un lugar en la iglesia, que la iglesia debe ser un lugar de puertas abiertas para todos, y a nosotros que servimos en la iglesia, de que no podemos quedarnos más encerrados, que tenemos que salir, llevar la presencia, el amor de Jesús a tantos que lo necesitan, especialmente servirlo en los más pobres, en los más necesitados. Hay un dato importante que estaba leyendo, siguiendo lo que tú estás platicando de realmente la persistencia del Papa. Seguimos su hospitalización, seguimos su enfermedad, estuvo varias semanas hospitalizado, muy grave, en algún momento estuvo en el respirador y después ya supimos que ya le habían quitado el respirador, pero sus médicos le habían recomendado que no saliera el día de Pascua, pero él dijo, no, yo no tengo miedo, tengo que salir, tengo que hacer este acto para mi gente. Y efectivamente él salió y luego un poquito después falleció, pero yo creo que falleció con el sentimiento de haber cumplido el deber. Yo creo que era su amor al pueblo. Él siempre lo dijo, entonces necesitamos pastores con olor a oveja, y él siempre quería estar con sus ovejas. Yo creo que hasta el último momento lo demostró a pesar de su debilidad. Pues, y dicen por ahí que una de las últimas palabras que él dijo fue a su enfermero, de que le dijo gracias por llevarme una vez más a la plaza. Entonces, como tú dices, creo que fue un gran testimonio hasta el final de estar con su pueblo. Muy bien. Bueno, ya después de eso ya viene su funeral y todo eso, y después viene el conclave. ¿Qué nos platicas de conclave? A 133 cardenales se reunieron, esperábamos el humo blanco. Sí, no, mira, muy interesante, vuelvo a decir, para muchas personas era la primera elección de un papa. Bueno, a algunos de nosotros nos han tocado varios, lógicamente nos tocó Francisco, bueno, nos tocó Benedicto XVI, yo estaba muy pequeño cuando Juan Pablo II, pero en fin, pero a pesar de que nos tocaron algunos, no había el desarrollo de las redes sociales como ahora. Yo me acuerdo cuando el Papa Francisco estaba aquí en el trabajo en la diócesis, fuimos al tribunal ahí en un televisorcito a ver cuándo salía. Pero ahora yo creo que fue algo diferente, porque el avance de la tecnología
por todos lugares se podía ver, a través de las redes sociales, de todo. Y lo que más me impactó del cónclave es que fue algo que atrajo no solo a los católicos, es algo que atrajo a todo el mundo, cristianos, personas de otras religiones, personas que no creen en Dios, realmente es algo que atrajo a todo el mundo. Y es algo bien interesante, porque el proceso del cónclave de alguna u otra manera es un proceso sencillo. Yo me acuerdo todos cuando le llama a uno la atención estar horas sentado al frente de un televisor, viendo una chimenea rústica, viendo un techo con un tejado no el más bonito del mundo, pero era lo que me llamaba la atención, realmente la presencia de Jesús. La presencia de esta que es la iglesia que dejó el Señor, porque todo atrae la atracción de, hey, ¿quién será el sucesor de Pedro? ¿Quién será el nuevo vicario de Cristo que continuará llevando la iglesia? Entonces, uno veía a los niños, los jóvenes, todo realmente. Entonces, yo quiero decir primero que fue un gran momento de evangelización. Yo creo que fue un gran momento de evangelización de la gente, mirar a la Iglesia Católica, mirar realmente la Iglesia como la continuación de Jesús para traer la presencia, el amor de Dios a tantos que lo necesitan. Y bueno, el proceso del conclave bien interesante. Yo creo que mucha gente estaba familiarizada porque recordamos que hace poco, el año pasado, salió esta película del conclave, que fue una película súper exitosa, que ganó uno de los Óscares, fue nominado a varios. Y es bien interesante porque la película del conclave, para los que lo vieron, o sea, tiene muchos detalles que son realmente cosas logísticas de cómo funciona el cónclave. Bueno, ya lo otro, la película es ficción, lógicamente, y ya se muestra otras cosas muy políticas, muy humanas, que yo no creo que sea lo que pase dentro de un cónclave real. Pero entonces fue bien interesante, los que vieron la película seguramente dijeron, hey, ahora vamos a ver el cónclave, y varios detalles que suceden, como rompen el anillo del Papa, cómo cierran el Palacio Apostólico, y bueno, ya todo el proceso. No sé si todos tuvieron la oportunidad de ver, pero fue bonito ver a los cardenales antes de entrar en una capilla, todos juntos orando en ese profundo silencio, realmente pidiendo el auxilio de Dios. Después entrar todos juntos a la capilla Sistina, hacer la oración. Después uno ver a todos haciendo, poniendo sus manos en la Biblia y haciendo, digamos, esa promesa al Evangelio, pidiendo realmente la gracia de Dios. Ya cuando ellos votan diciendo a Jesús realmente, que es del que ellos creen que el Señor ha elegido. Entonces, un proceso bien bonito. A mí me da mucha alegría. Es un hombre muy cercano, como yo sirvo a nivel mundial en el Consejo de la Renovación Carismática hasta el año, hasta hace un año y medio. Nuestro asesor espiritual era el cardenal Raniero Cantalamessa, que fue el predicador papal por muchos años, y los cardenales le pidieron a él dar el discurso al inicio del cónclave. Entonces, ustedes vieron cuando se van a cerrar las puertas del cónclave, cuando dicen todos fuera, ve uno un cardenal vestido de capuchino, que él ya no puede votar porque tiene más de 80 años, pero uno lo ve como él se queda, y seguramente el Espíritu Santo lo vio en ese momento de oración, de ayudar a los cardenales a discernir. Y bueno, ya no sabemos lo que pasa allá adentro. Lo que pasa allá adentro es bien interesante. Mucha gente sigue el cónclave solo por curiosidad. Es increíble como que gente apostando, o sea, como si fuera algo esto un juego, pero realmente nosotros los católicos creo que fue un espíritu de oración. En muchos lugares del mundo, en muchos lugares aquí organizamos jornadas de oración, de intercesión. Varios de nosotros estuvimos en una de las iglesias hispanas haciendo una oración que fue el martes antes del cónclave, realmente, porque esa era nuestra labor. Nuestra labor, sí, veamos las noticias y qué pasa, pero nuestra labor es orar, es orar, es orar. Y muchos decían, este va a ser, este va a ser, este va a ser. Como siempre dicen, el que entra de papa, o sea, el que dicen que es papable, lo más seguro es que va a salir de cardenal. Y nuevamente se repitió la historia. Pero lo que lo tenemos que hacer es orar. A mí cuando me preguntaban, ¿y conoces a esto, de este? Sí, y uno pensaba cuáles podrían ser, pero realmente mi respuesta era, Dios ya sabe quién es el que es. Dios ya sabe quién es el que le escogió para este momento de la iglesia, para este momento particular del mundo. Nosotros lo que tenemos que hacer es que los cardenales, tenemos que orar para que los cardenales, digámoslo así, puedan entrar al corazón de Dios y en el Espíritu Santo discernir el hombre que el Señor ha escogido. Y bueno, fue muy rápido también, realmente no nos esperábamos que fueran tan rápido. Incluso me acuerdo, vi una entrevista del cardenal Dolan antes de entrar al cónclave y él dijo, yo creo que esta va a ser mucho más larga, pero el Papa Francisco fue en 5 votaciones
y ahora la del Papa León XIV fue apenas en 4 votaciones. O sea que realmente fue muy rápido, que no se esperaba que fuera tan pronto, pero bueno, lógicamente el gozo, la alegría de todos cuando vimos el humo blanco, a mí en un momento particular realmente se me venían las lágrimas, o sea, es que realmente es el amor a la iglesia, es el amor a la iglesia y no a la estructura como tal, sino a la iglesia que es guiada por el Espíritu Santo, que Jesús está con nosotros y bueno, por supuesto, nuevamente Dios nos sorprendió. Yo creo que así como nadie esperaba que Jorge Mario Bergoglio llegara a ser el Papa Francisco, nadie pensaba que Robert Prevost iba a ser el nuevo Papa de la Iglesia, pues realmente esas son las sorpresas lindas del Espíritu, eso es lo que nos muestra que la Iglesia está guiada por el Espíritu Santo. Efectivamente, porque él no era dentro de los 4 que nombraban, como decías, que la media estaba promoviendo, las apuestas decían que va a ser el otro, el Papa, pero apareció una sorpresa. Pero bueno, platícanos un poquito del Papa Leo XIV, porque él tiene un poquito, él es americano, pero él tiene un profundo conocimiento de la cultura latina, porque estuvo en Perú por casi más de una década. Tiene un poquito de caribeo también en su sangre por sus padres. ¿Qué nos platicas del nuevo Papa? Sí, claro, bueno. Bueno, si tú me preguntas, yo diría que él es más latino que americano. Él es más latino que estadounidense. Más aún cuando todos los medios de comunicación, bueno, los cardenales de Estados Unidos ni siquiera lo mencionaban a él, ni siquiera lo mostraban a él. Es bien interesante, y como tú dices, bueno, Harry, tú eres haitiano y es bien interesante. Yo veía, leyendo un poco, hacen algunas conexiones de él con New Orleans, con, ¿cierto? Algo de toda esta cultura Sí. bien interesante. Pero lo interesante es que se llama Robert Francis Prevost Martínez. Martínez es su segundo apellido porque su madre es de descendencia española, su madre es de descendencia española. Entonces, bien interesante esa parte. Mira, algunos mencionaban a él que habría alguna posibilidad, pues realmente era un cardenal muy nuevo, o sea, apenas llevaba 2 años de cardenal, que por eso muchos no lo pensaban en ese aspecto. Pero bueno, yo creo que todos ya han oído bastante en los medios de comunicación. Tiene cercanía aquí a nosotros en South Jersey porque estudió en Villanova University, que es una universidad agustina. Recordemos que él es de una congregación religiosa, los agustinos. Él tiene un bachelor, o sea, un bachillerato, un grado en matemáticas que estudió aquí en Villanova University. Y bueno, después todo su proceso de ser, lógicamente, religioso agustino. Estudió en Chicago, en el Catholic Theological Union, después estudió en Roma. Es un hombre que tiene un doctorado en Derecho Canónico, que digamos que son las leyes de la Iglesia, pero como tú dices, la mayor parte de su vida pastoral la pasó en Perú, Yo por eso hablaba aquí con mis obispos y lo mismo decían ellos. Hey, decían mucho, es el cardenal menos americano de los americanos, o mejor dicho, menos estadounidense. Que dicen el primer cardenal americano, no es el primer cardenal, pero el primer papa americano, no es el primer papa americano, porque el primer papa americano es Francisco, del continente de las Américas, es el primer papa nacido en Estados Unidos, el primer papa estadounidense, pero realmente toda su vida pastoral la pasó en Perú. Por supuesto tiene doble nacionalidad, nació en Chicago, pero tiene nacionalidad peruana, se nacionalizó peruano, y yo creo que eso sí es bonito, es bonito ver que tenemos un papa que realmente es un misionero, y en Perú estuvo en lugares, no estuvo en Lima, en la capital, estuvo en lugares del norte, en Trujillo, después fue obispo de la diócesis de Chiclayo, que son muchas zonas rurales, y es bonito ver tantas fotos de él ahora en caballo, con botas por las inundaciones. O sea que fue un hombre misionero que pasó varios años en Perú, primero como sacerdote en misión. Después, lógicamente, su congregación lo conocía muy bien y lo nombraron superior de la provincia aquí en Chicago. Entonces él vuelve a Estados Unidos a ser superior de la provincia en Chicago y después lo nombran superior de todo el mundo de los agustinos por 2 periodos. Si no estoy mal, alrededor de unos 12 años vivió en Roma, siendo superior de los agustinos, viajando por todo el mundo, visitando sus hermanos agustinos, instituciones agustinas en todo el mundo. Y después el Papa lo nombra obispo de Chiclayo. Mucha gente me ha escrito cuando
fue nombrado papa, varias gente conocida que tengo en Perú, especialmente la renovación carismática, muchas fotos con él, con los jóvenes, con la renovación, muchas fotos de él siendo obispo, cómo estaba involucrado con la comunidad hispana. Bueno, hasta el punto que todos vimos cuando él sale y saluda, lógicamente da su discurso en italiano y no habló en inglés, habló en español. Digo unas palabras en español diciendo saludo a mi gente de Chiclayo en el Perú. O sea, yo creo que realmente él se siente de alguna manera más hispano. Y bueno, después de ser varios años obispo en Perú, el Papa Francisco lo nombra encargado del dicasterio para los obispos en Roma, que es la oficina encargada de nombrar los diferentes obispos alrededor del mundo, y también lo nombra como el prefecto para la Comisión de América Latina. Es una comisión de América Latina que hay en Roma, que él era el encargado. Entonces yo creo que, imagino que los cardenales en oración y eso veían un hombre pastor, un hombre que era misionero, un hombre que conocía muy bien el mundo, no solo Estados Unidos, no solo Latinoamérica, sino el mundo. Y bueno, yo creo que es un regalo grandísimo, y al menos lo que hemos visto de él es su humildad, su sencillez, y lo llevamos en nuestro corazón y oraciones que el Espíritu Santo lo guíe en este nuevo caminar. Lo mismo cuando escoge el nombre de León XIV, todo el mundo empieza a decir, bueno, todos empezamos a hacer, lo escogió por esto, por esto. Yo me acuerdo cuando el Papa Francisco se puso Francisco, muchos decían, ay, es porque él es jesuita antes de ser Francisco Javier. Y él dijo, no, 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 es porque es Francisco de Asís. Pero uno creía que el Papa Francisco había pensado ese nombre toda la vida. Y hace poquito revelaron una de sus entrevistas y él dice, no, yo estaba y un cardenal que había al lado mío, dice el cardenal Humens, cuando veo que va a ganar me dice, hey, no te olvides de los pobres. Dice, y en ese momento se me vino a la mente Francisco de Asís y por eso escogí el nombre. Cuando ahora León XIV, hacíamos muchas conexiones. Bueno, ¿quién fue León XIII? León XIII consagró el siglo al Espíritu Santo. León XIII escribió una encíclica al Espíritu Santo, invitó a la novena al Espíritu Santo, escribió acerca del Sagrado Corazón de Jesús. Pero lo más importante de León XIII es Rerum Novarum, una encíclica acerca de la doctrina social de la Iglesia. Bueno, y estos días el Papa León XIV dijo precisamente que escogió el nombre por eso, recordando a León XIII de esta encíclica. Había una gran revolución industrial y él dice, ahora estamos en una nueva revolución industrial, especialmente con todos los retos de la inteligencia artificial. Entonces yo creo que esperamos ver en él un hombre en que todo el mundo se sienta inclusive, que se respeten los derechos de todos. Y bueno, creo que como estadounidenses estamos muy contentos por tener un papa nacido en Estados Unidos, y como latinos estamos muy contentos con un papa también peruano, especialmente para nosotros los inmigrantes en este país. El papa nos conoce completamente porque él fue un inmigrante, igual que cada uno de nosotros, de muchos viviendo en dos culturas, viviendo en dos países. Perfecto, Andrés, nos diste realmente un resumen de todo lo que hemos leído en los medios de comunicación acerca del Papa Leo XIV. Esperemos que siga con eso y siga siguiendo también hablando y defendiendo que la cristiandad realmente se manifieste en todo el mundo. El 8 de junio viene la Pentecostés. Creo que pues nos estamos acercando un poquito al final del programa, pero ¿nos puedes platicar un poquito más de la Pentecostés? Mira, una de las cosas que el Papa León XIV, cuando sale a la ventana, yo creo que es un mensaje muy carismático. Carismático es la buena noticia. Él empieza a decir, Cristo ha resucitado, la paz sea con ustedes, fue el mensaje de Jesús, Dios nos ama a todos sin condición. O sea, él va un hombre evangelizador, es un hombre misionero. En Pentecostés, ¿qué pasó? En el aposento alto en Jerusalén, esos hombres y mujeres que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo y salieron a proclamar que Jesús estaba vivo, que Jesús estaba resucitado. Y yo los invito para que ahora que celebramos Pentecostés el 8 de junio, que realmente recordemos, el Espíritu Santo habita dentro de cada uno de nosotros desde el bautismo, que pidamos al Espíritu Santo que nos renueve, que nos santifique, porque la misión no es solamente del Papa León XIV, la misión es de cada uno de nosotros los bautizados, que podamos compartir con todo el mundo que Jesús está vivo, que Jesús ha vencido la muerte, al demonio, al pecado, que Dios nos ama a todos sin condición. Bien, Andrés, yo creo que pues ya con eso nos puedes conducir en una oración, orando para el Papa, orando también para la paz en el mundo. Padre Celestial, nos colocamos en tu presencia, te pedimos que vengas al Papa Francisco en la patria celestial, te damos gracias por su vida, gracias Papito Dios porque no dejas a tu iglesia, gracias por el regalo del Papa León XIV, te pedimos, amado Jesús, que lo proteja siempre con tu sangre preciosa, te pedimos de manera especial que lo guíes por medio de tu Santo Espíritu
amado Jesús, para que Él guíe a la iglesia de la manera que tú lo necesitas en este momento. Y ven, Espíritu Santo, sobre cada uno de nosotros. Te pedimos, Espíritu Santo, que renueve los dones, las gracias, los carismas que nos has dado. Ven, Espíritu Santo, danos la gracia de poder imitar a Jesús, de poder amar como Jesús, vivir como Jesús. Y sobre todo, Espíritu Santo, danos la fuerza misionera para hablarle a todos los que nos rodeen de que Jesús está vivo, de que Dios nos ama. Y consagramos toda nuestra vida, de manera especial la vida del Papa León XIV, a la intercesión de la Virgen María, Nuestra Señora de Guadalupe. Amén. Amén. Andrés, muchas gracias. Pues nos vemos la siguiente ocasión para que nos sigas hablando de lo que está pasando en la diócesis de Camden, también de nuestra fe católica. Muchas gracias, Harry. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Continuamos con Perfil Latino, el programa de la comunidad para la comunidad. Did you know that gambling can affect your brain in ways that can lead to addiction? Gambling is when someone bets money or something of value on an event with an uncertain outcome, mainly based on luck, with the hope of winning more of a reward. Gambling addiction is when someone cannot control the urge to gamble despite the problems it causes in their life. Gambling can affect your relationships with family and friends, cause mental health problems, impact your physical health, lead to poor academic performance, or create financial issues. When you gamble and win, your brain releases chemicals like dopamine that make you feel great. This can make you want to keep gambling to chase that same excitement. Gambling can be more addictive for young people because your brains are still developing and are more sensitive to rewards and strong emotions. The problem is that over time, you need to gamble more to feel the same excitement. Here are some tips to prevent gambling addiction. First, know the risks and set clear limits for yourself. Also, engage in activities you enjoy that don't involve gambling. If you do feel that gambling is affecting your school, job, or emotional well-being, talk to your family and seek help. Understanding the risks of gambling and making smart choices will help you live a full life without taking unnecessary chances. ¿Quieres saber si a lo mejor tienes problemas con juegos de azar? Aquí hay unas señas de advertencia que te ayudarán a determinar si posiblemente deberías de pedir ayuda. ¿Te encuentras pensando en juegos de azar o en apostar todo el tiempo? Cuando juegas, ¿sientes la necesidad de apostar más dinero y más a menudo? Cuando pierdes, ¿juegas de nuevo para intentar recuperar tu dinero perdido? ¿Te sientes nervioso o irritable al intentar parar o reducir el jugar? ¿Te encuentras jugando a pesar de las consecuencias negativas? Si contestaste sí a algunas de estas preguntas, el programa Más vale prevenir que curar de Perfil Latino te puede ayudar. En casos extremos, los problemas con juegos de azar pueden provocar quiebras, problemas legales, pérdida del empleo, daños familiares y pensamientos suicidas. En Perfil Latino, estamos listos para ayudarte antes de que se haga más tarde. Aquí también hay más recursos si necesitas ayuda inmediata. Cuidando su corazón. Hacer cambios en su estilo de vida puede ayudar a reducir su riesgo de enfermedad cardíaca o evitar que empeore, además de ayudarle a controlar la diabetes. También maneje el estrés. El estrés puede elevar la presión arterial y también provocar comportamientos poco saludables, como beber demasiado alcohol o comer en exceso. En su lugar, visite a un consejero de salud mental, pruebe la meditación o la respiración profunda, realice algo de actividad física u obtenga apoyo de amigos y familiares para lidiar con el estrés.
Su médico también puede recetarle medicamentos que pueden ayudar a mantener el nivel de azúcar en sangre, presión arterial, colesterol y triglicéridos cerca de sus niveles objetivo.